Hola, buenos días chicos. Buenos días. ¿Cómo están a los tiempos? Espero que no hayan sido vacaciones, sino que hayan aprovechado el tiempo y han estudiado todas las materias, porque no se ha terminado el curso. Todavía nos queda lo que es la última parte y realmente lograr los objetivos de la asignatura. Antes de comenzar, compartirle pantalla para más o menos vean el resumen de lo que fue el examen de medio ciclo. No voy a hablar mucho, simplemente felicitar a todos los que hicieron el examen solitos, a los que realmente se prepararon y sacaron su nota verdadera. Al que utilizó otras estrategias, bueno, ya saben lo que pienso de eso y simplemente la vida le cobrará en un futuro no muy lejano. Solo espero que en alguna asignatura posterior o en alguna materia o en el futuro, cuando alguien le pregunte quién le enseñó eso en semiología, no digan que yo no les enseñé, simplemente que yo les enseñé, pero que realmente no se lo estudiaron, no se lo aprendieron, ¿verdad? Lo único que me interesa es para que vean el tiempo. Yo les puedo enviar esto después a la presidenta para que lo analicen individualmente. Está muy preocupado por la cantidad de preguntas, muy preocupado por el tiempo y si se dan cuenta, voy a marcar el tiempo, la gran mayoría estuvo mucho menos tiempo, ¿eh? Mucho, pero mucho menos tiempo de requerido, ¿eh? Incluso hay hasta récords mundiales aquí de menos de 30 minutos. Entonces, no hay ningún problema en la cantidad de preguntas ni el tiempo por pregunta. Así que por lo menos lo que queda de curso, no me pidan más, que si hay muchas preguntas, que si son muy poco tiempo, etcétera, 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 ¿ok? Eh, Tratar de mantener el nivel y bueno, los que estén buscando otras estrategias para lo que es aprender semio o simplemente pasar la materia, les recomiendo eh, que tienen tiempo todavía de estudiar y recapacitar. Si se fijan aquí, promedio general de los dos paralelos, 14,4 puntos y promedio del grupo 14 puntos. Imagínense. Y aún viendo estas últimas notas, 11,10, 9,60, 8,70, que me imagino, que a eso los felicito, más que al resto, porque me imagino que de una manera u otra, con esas notas, me parece que sí se despeja que tienen que haber hecho el examen solo, porque más o menos representa eh, lo real, ¿no? Sé que hay 15 que son 15 verdaderos, 14, 13 actos que fueron verdaderos, pero sé que también que es la minoría. Entonces, eso sería lo que les hablaría nada más sobre el examen. Eso es, eh, ustedes tienen que reflexionar muy individualmente, no solo en mi materia, en todas las materias, qué hicieron y qué dejaron de hacer con los exámenes. Entonces, la clase de hoy solamente les voy a dar ¿cómo decir? Muy pocas diapositivas, solamente de hablar de los 12 pares craneales un poquito, para que mañana, cuando yo realmente les dé el examen físico, no estén en el aire. Aprovechen el día de hoy para mañana para todavía esos pares craneales que no sé cómo se llaman, qué función tienen, si es motor, si es sensitivo, si es mixto. Tratar de no que aprovechen, que, no, que traten de conectarse independientemente de si en el pasado neurociencias se los aprendieron o no se los aprendieron, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar ya. Perdón. A ver, los paracraneales, ustedes saben que son 12, realmente son 10. Hay dos.
sería el primero y el segundo, que son prolongaciones nerviosas, no realmente son verdaderos pares craneales, porque no tienen ningún núcleo en lo que es en algunas de las tres porciones del tronco encefálico, pero por su cercanía y por sus relaciones y su apariencia semejante al resto de los pares craneales, se han incluido dentro de ellos para su estudio. Todos estos pares craneales se denominan incluso con ciertos nombres y también se le da la nomenclatura en números romanos, más o menos para tener un orden, una forma de realmente de estudiar. Guarda mucha relación con lo que es el origen aparente en la superficie encefálica, es la superficie del tronco encefálico. Y muchos de ellos, o todos ellos, hacen recorridos, algunos más largos, otros más cortos. Y lógicamente, para salir de lo que es la bóveda craneana, recordar esas clases de anatomía cuando dieron ustedes el cráneo, que había muchos agujeros y había que aprenderse qué atravesaba esos agujeros. Bueno, era para esto, era cuando se llegara a los pares craneales, era su importancia. Y lógicamente saber esa relación anatómica. Y hay algunas cosas que sí hace falta generales, que dominen ustedes en cuanto a los pares craneales. Esto es una vista muy interesante donde pueden ver ustedes céfalo-caudal y antero-posterior, cómo se van ubicando, y por eso es la nomenclatura de estos números romanos. El 1, que sería el olfatorio, ¿verdad? El 2, el óptico. El 3, oculomotor común. El 4, troquial, o como decían en el pasado, patético. El quinto, el trigémino, un gran par craneal, tiene un gran núcleo. Este es el sensitivo de la cara por excelencia, como veremos más adelante. El sexto par, muy pequeñito, tiene una sola función, aductor. El séptimo par, que viene siendo el facial, que va a tener más bien la parte motora de casi todos los músculos de la cara. El octavo par craneal, muy importante en la audición, muy importante en el equilibrio. Son dos pares craneales en uno solo, por su relación muy directa y por sus recorridos muy pegados uno al otro, muy estrechamente vinculados. Se estudia como un solo par, el vestíbulo coclear. El noveno par, o glosofaringio, ¿verdad? Que tiene, va a ser uno de los de excelencia también como mixto. El décimo par, que se le llamaba vago porque realmente inerva muchas estructuras, incluso estructuras en cavidad abdominal. Sin embargo, sus funciones son, desde el punto de vista parasimpático, muy banales, muy flojas, y prácticamente, a pesar de que inerva grandes estructuras, su función es pobre. Pero bueno, sí realmente inerva grandes estructuras. El onceno par, accesorio espinal, coge este nombre de espinal porque tiene parte de sus núcleos realmente en la última porción inferior, lo que es la médula oblongada, pero tiene otras raíces que salen de las primeras porciones de lo que es la médula espinal cervical. Por lo tanto, tiene esa apariencia que sale desde la médula, pero realmente cuando se unen todas esas raíces nerviosas, también tiene estructuras en el tronco encefálico, y por eso se estudia como un par craneal también. Y el duodécimo par, el del hipogloso, que lógicamente es por excelencia también motor, que tiene que ver con todos los músculos de la lengua. Entonces, así mismo, como se lo dije, ustedes van a tener que ya aprendérselo. No puede ser que le digan un número para craneal y ustedes tengan que empezar desde el 1 para guardar una relación, ¿no? De qué par craneal les están pidiendo. Todos estos pares craneales, como les decía, cogen sus nombres, pero también se han designado números romanos tratando de organizarlo desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de origen, de lo que es implantación encefálica, y más o menos céfalo-caudal y antero-posterior. Esta sería la nomenclatura que se le da. Vuelvo y repito, el primer par y el segundo par no son pares craneales verdaderos, sino prolongaciones en el encéfalo, lo que para su estudio se dan como pares craneales, pero no lo son. ¿Está claro? Y también la particularidad del onceno par, como ya se lo había dicho, que realmente tiene sus partes, la mitad, un poquito de lo que es este par craneal, salen de lo que es la médula cervical alta.
pero realmente tiene núcleos en médula oblongada y por lo tanto da la apariencia también de un par craneal, por lo tanto se estudia y este sí es un par craneal, con esta salvedad de que también se unen pequeñas raíces nerviosas cervical altas. Todos, absolutamente todos los pares craneales tienen origen aparente a lo largo del tronco cefálico. Dígase desde el 3 hasta el 12, absolutamente todos. Y por eso es que todos estos pares craneales tienen un origen aparente que vemos el nervio salir, emerger o entrar a lo que es el tronco cefálico, pero realmente el origen real son los núcleos. Los núcleos, sean sensitivos, sean motores que están dentro de esos núcleos, recordarle que no es más que el cuerpo de la neurona, que va a estar en el tronco encefálico. ¿Okay? Aquí esta lámina prácticamente resume. Déjame bloquear la. Esta lámina resume las funciones de cada uno de ellos. En color azul están los que son sensitivos o, si en el caso de los pares craneales que son mixtos, tienen también azul y rojo. El azul sería lo sensitivo y los rojos los motor. Como ven, el primer par olfatorio, donde comienza, como es un sensitivo, va a comenzar donde está el receptor. El receptor sería el bulbo olfatorio como tal. Está en la cavidad nasal. El óptico, el segundo par, realmente serían la capa de conos y bastones que está en la retina, sería el receptor sensitivo, y después ya comienza lo que es el nervio, la prolongación periférica, ¿verdad? Con salvedad que tiene propiamente la vía óptica que, si lo estudiaron, se darán cuenta que depende de dónde la lesión, dígase nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptico, radiación óptica, va a ser el problema visual que tendrá el paciente, según el recorrido de todo ese par craneal. El tercer par craneal tiene una particularidad, es motor puro, pero es motor tanto somático como visceral. Recordar el ganglio ciliar que inerva desde el punto de vista de lo que es la musculatura del iris, ¿verdad? De lo que es el cristalino, y por lo tanto va a tener una función importante en lo que es la contracción de la pupila y la dilatación de la misma, y en el reflejo de acomodación. Por lo tanto, cuando vayamos a estudiar el tercer par, nosotros vamos a explorar lo que es musculatura intrínseca del ojo y la extrínseca del ojo. El tercer par inerva también lo que es el elevador del párpado, por eso un párpado caído que no se levanta va a haber problema en el tercer par. Inerva la gran mayoría, bueno, todos los músculos extrínsecos del ojo que me permiten mover el globo ocular para donde yo quiera, excepto dos nada más. Eso lo haremos en la clase. Verán que solamente lo que es el recto externo sería lo que es el sexto par, y el oblicuo mayor sería el cuarto par troclear o patético. El cuarto par troclear, como le decía, solamente el oblicuo mayor, solamente del ojo, más ningún músculo, solamente va a ser eso. Y está representado en color rojo, como ven, es motor también, pero más ninguna función tiene. Vamos a seguir con esto de los ojos, sería el sexto par, vamos a brincarnos el quinto, el sexto par, sería el abducen, que solamente va a inervar el recto lateral. Es el único movimiento que me permite es, lógicamente, los ojos se mueven con coordinación. Hay un ojo que va a moverse hacia afuera, pero el otro se mueve hacia adentro. Sí. No, imagínense la vista como fuera si los ojos se movieran uno individualmente al otro. Cuando pasa eso, eso es patológico, y hay que operar a los pacientes. Serían los estrabismos. Claro, solamente el abducing va a inervarme lo que es el recto lateral. En caso del trigémino ya comenzamos con el primer par craneal mixto, donde va a haber una porción sensitiva, como ven, representado en azul, y una porción motora. La sensitiva con sus tres ramas, támica, maxilar y mandibular, toda la cara, todo lo que tenga que ver con la cara duele por este nervio. Por lo tanto, la sensibilidad que vamos a explorar en la cara, todo va a viajar por este nervio. Entonces, en todos los receptores que están ubicados en la cara, dígase para la temperatura, para el dolor, para la sensibilidad superficial, profunda, la propioceptiva, todo, absolutamente todo viaja por este quinto. Por eso es un gran, miren estas tres raíces aquí, es grande, este nervio es grande porque realmente lleva mucha información.
Y la parte motora va a ser hacia los músculos de masticación. Por lo tanto, a la hora de explorar este quinto par craneal, nosotros vamos a ver cómo están esos músculos temporal y macetero, desde hacer una simple palpación y mandar a que apriete la dentadura, que mastique. Una simple prueba como eso, nosotros vamos a explorar eso. Lógicamente hay otros reflejos que vamos a explorar aquí, que sería oftálmico, el nasal y el mandibular, que lo daremos igual en la clase, que son reflejos propios de este par craneal. Seguimos, ya vimos el sexto, vamos para el séptimo par, que también es mixto, como ven, se presenta en color rojo, en color azul. El rojo, muy fácil, todos los músculos de la cara, quitando lo de los ojos, quitando lo de la masticación, el resto de los músculos son del facial. Como lo había dicho, que abrir el ojo es el tercer par, en este caso cerrarlo, el orbicular de los ojos, es el séptimo par. Y todo lo demás, para tirar un beso, para reírse, para ponerse bravo, para cualquier variante de la musculatura de la cara, es el séptimo par. Pero también tiene un núcleo este núcleo intermedio no solamente pertenece al séptimo par, recordarle que también ahí está lo que es el noveno y décimo par, tiene que ver con lo que es el busto de la lengua, ¿verdad? Y en este caso el facial se lleva una gran porción de la lengua, sería la porción anterior, los dos tercios anteriores de la lengua, y realmente ahí sería la parte dulce, salada y ácida, se explora con azúcar, sal, con limón, ¿verdad? Y eso sería muy fácil explorarlo y realmente sería todo lo que tiene que ver con el facial. El facial también tiene, por su recorrido, ¿verdad? Por su recorrido de la parte del conducto auditivo externo, auditivo interno, en el cual él va a dar una ramita para un área ahí sensitiva que se llama de Ramsey-Hunt. En la clase eso lo vamos a ver muy bien. Que por eso los dolores de oído, las otalgias, tienen que ver más con el facial y no con el trigémino. Por eso cuando hay otitis a repetición, pacientes que no se cuidan, catarro, hay gran producción de pus, no se cura la otitis, ataca el nervio facial y puede darme una parálisis periférica, por daño en el nervio periférico. Ya esa es la parte periférica del nervio. Es frecuente eso en unas otitis mal cuidadas. También tiene una parte motora parasimpática, el facial, que tiene que ver con las glándulas, el lagrimal, las como tal mandibulares, excepto la parótida. Fíjense la parte esta, es increíble, ¿no? El nervio facial atraviesa en su recorrido totalmente la glándula parótida y sin embargo no da un ramo. Hasta ahora siempre dieron ustedes que el desarrollo embriogénico de cada órgano, uno busca recorrido o por donde pasa trata de dejar algo, ¿no? Si es arteria, dar un ramito para irrigar, en el caso de nervio, dar un ramito para inervar, no es el caso. Esta atraviesa la glándula y sin embargo lo obvia, y a pesar de que tiene funciones secretoras en las otras glándulas, en la parótida no. La parótida realmente quien inerva viene siendo el glosofaringeo, el noveno par. Seguimos con uno sensitivo puro, que sería el vestíbulo coclear. Tal como les decía, tiene dos porciones. La coclear, que tiene que ver con la audición, con pruebas muy específicas. Nosotros empezamos desde la voz cuchicheada, de decirle al paciente, tú me escuchas. Esa sería la voz cuchicheada. Y verán la prueba de reloj, la prueba de Rine, la prueba de Weber, Wabash, todas esas pruebas que se hacen con el diapasón para saber si hay disminución de la audición o no del paciente, si hay sordera con conducción, si hay sordera nerviosa. Lógicamente nosotros damos un poco lo que es la calidad de la audición, no la cantidad. La cantidad, la verdadera diagnóstico de audición, después es que nosotros hacemos estos exámenes, es en una audiometría, en equipos especializados, muy parecido como si fuese un cuarto de grabar música, muy parecido a eso, y ahí es donde realmente se diagnostica hasta dónde, qué oye y qué no oye el paciente.
Y la parte vestibular de este nervio, muy importante en el equilibrio. Recuerden las marchas vestibulares. Cualquier daño en cualquiera de estos nervios, lógicamente me va a dar una marcha patológica. El paciente se darán cuenta que tendrá la ataxia dañada, pacientes que no tienen equilibrio. ¿Okay? Entonces, esto es importante explorarlo. Como es sensitivo totalmente. Después seguimos con el glosofaringio, que es mixto, otro mixto por excelencia, pero sus funciones son pequeñas. A pesar de que inerva igual varias estructuras, es pequeña. En la parte sensitiva vamos a explorar lo que es la porción posterior, el tercio posterior de la lengua, que solamente es para el sabor amargo. En este caso se explora con café, generalmente. También la parte sensitiva de lo que es la orofaringe, que ahí es donde nosotros exploramos lo que es reflejo nauseoso con un depresor, ¿verdad? Estimulando el tercio posterior de la raíz de la lengua, eso me provoca reflejo nauseoso. Y la parte motora, solamente estos músculos, que son pequeños, el estilo faringio, los faringios superiores. Y lo que vamos a explorar cuando nosotros le decimos al paciente que diga simplemente, eso se llama fenómeno Bernet, va a haber una contracción de la pared posterior de la faringe. Ahí aprovechamos esa maniobra y también ahí exploraremos el décimo par, de que vamos a ver cómo se levanta la úvula y se contraen ambos pilares de la úvula. Eso pertenece al décimo par. El noveno par, la otra función que tienen, que ya se lo había dicho, en este caso sería motora, pero motora visceral, sería que él sí inerva lo que es la parótida. La parótida. Y en conjunto, todas estas glándulas que inerva el séptimo y el noveno par, nosotros lo podemos explorar, esa parte motora visceral, diciéndole al paciente que abra un poco la boca o empezar a hablarle de un plato apetitoso, de una comida que nos pueda gustar a todos, un ceviche de camarón, un ceviche mixto, cualquiera, y le damos un tiempito y perfectamente empezamos a ver cómo saliva el paciente. Aunque no le hablemos de comida, solamente con una apertura parcial del bucal, y esperar unos segundos, ya empezamos a ver la saliva. ¿Está claro? Después le seguimos con el noveno, con el décimo par, perdón, que sería el vago. Miren todo lo que él actúa. Claro, desde el punto de vista visceral, el motor visceral como motor va a tener inervación al corazón, en los pulmones, incluso bronquio, tracto gastrointestinal, pero realmente no es, las funciones son pequeñas. ¿eh? Esto llega a simplemente hacer la función como el yin y el yang, el simpático y parasimpático, una estimulación simpática, una estimulación parasimpática, que en este caso lo que va a hacer es contrarrestar los efectos del simpático. Eso es prácticamente su gran función. Pero bueno, realmente tiene gran inervación. Nosotros las exploraciones van a ser acompañadas en conjunto prácticamente con el glosofaringio y el resto de las funciones son muy difíciles de explorar. Hay algunos reflejos como el óculo cardíaco, óculo como tal, también el nauseoso, que son que a veces ni siquiera los exploramos. Por ejemplo, el óculo cardíaco es deprimir el globo ocular al paciente, y esto previamente nosotros tomamos la frecuencia cardíaca al paciente y vemos cuando hacemos este reflejo, deprimir, es meterle los dedos dentro de los ojos, lógicamente con los ojos cerrados, baja mucho lo que es la frecuencia cardíaca. Esto más bien se utiliza desde el punto de vista terapéutico. Pacientes que van a la consulta con 120, muy asustados, 130 de frecuencia cardíaca, no se les quita, y esto pudiera ser se le dice así, maniobras vagales, muy fácil de hacer, muy rápida, y si hace su función, si realmente resuelve. No en todas las taquicardias ventriculares o supraventriculares, pero bueno, se comienzan con ella y después se va valorando, y ahí cualquier cosa llegamos a lo que es el uso de medicamentos, cuando ustedes ven las arritmias en cardiovasculares. ¿Okay? Seguimos con el accesorio seno par o espinar, muy fácil de explorar, es motor puro, motor somático puro con los músculos que es trapecio y esternocleidomastoideo. Vamos a explorarlo como explorar cualquier músculo, mandando a hacer movimientos, incluso nosotros oponernos a esos movimientos,
y logramos perfectamente ver la fuerza muscular, el tono. Esto sí, al ser músculos muy visibles, hay que hacer la inspección, palpación y medir lo que es fuerza muscular. Y el 12 par, que sería la inervación de la lengua. Nosotros le decimos al paciente, hacemos inspección, hacemos palpación y nos oponemos a los movimientos para ver la fuerza. Es un paciente que saca la lengua, que haga movimientos con ella, vemos su simetría, vemos que no tenga una lengua geográfica, ni saburral, ni que tenga fasciculaciones, ni nada. Y le decimos que haga presión en su misma carrillo, en su mejilla, y nosotros nos oponemos a ese movimiento y vemos la fuerza que tiene la lengua. Lo hacemos de un lado de la cara y del otro lado. Y así, a grosso modo, estas serían las funciones de los pares craneales. En esta lámina está muy bien recogido esas particularidades. Ahora bien, los pares craneales, como decía, pueden contener fibras sensitivas y ser sensitivo puro, pero pueden tener fibras motoras y ser también motores puros, o tener de ambas y entonces ser mixto. ¿Está claro? Ahora bien, esos que son motores, generalmente pueden ser somáticos viscerales, también los sensitivos, pero bueno, se ve más en la práctica, se ve mucho más en la práctica en los motores. Los sensitivos, que también son viscerales, imagínense, prácticamente se explora muy poco porque sería provocarte un dolor en un órgano visceral. Eso realmente no se explora. Muy poco, muy poco. No va a provocarle un dolor al corazón, al hígado, ¿verdad? Incluso, imagínense, de urología, voy a explorar dolor testicular, tampoco. Esto no se explora como tal. Pero también, desde el punto de vista anatómico, tiene esta organización, pero sí en los motores, sí vamos a explorar desde el punto de vista semiológico la parte motora somática y la parte motora visceral. Lógicamente esas fibras viscerales van a tener su función, sea del simpático, sea del parasimpático. Ahora bien, los pares craneales aquí van a estar más relacionados con el parasimpático que el simpático. Aquí organizado desde el punto de vista funcional, los pares craneales, los sensitivos puros sería solamente 1, 2 y 8, olfatorio, óptico y vestíbulo coclear. Claro, solamente esos tres serían prácticamente de esas funciones de lo que son de las tres principales, dígase vía olfatoria, la visual y el equilibrio y el escuche. Los motores puros, pero puro puede ser también somático y también puede ser visceral. ¿Cuáles serían? Lógicamente, por excelencia, el tercer par, que va a tener tanto somático como visceral. El cuarto par, patético troclear, que solamente el oblicuo mayor, el ojo. Y el sexto par, como tal, que tienen que ver estos tres con la musculatura extrínseca del ojo. El sexto par, que sería el aductor, que solamente inerva el recto externo. El espinal accesorio, que sería el onceno par, para lo que es el esternocleidomastoideo, y el trapecio, y el hipogloso para solamente la lengua. Estos son los motores puros, no tienen nada sensitivo. Y los que son mixtos, que tienen tanto sensitivo como motor, de excelencia, está lo que es trigémino y facial, estos dos muy grandes, ellos dos. Uno, el trigémino, se lleva el grueso de la parte sensitiva y inerva prácticamente muy poco, pero bueno, tienen con una gran función que sería la masticación, la masticación. El facial, todo el resto de los músculos va a ser su función fundamental, ¿verdad? Y la parte sensitiva sería la fundamental, el tercio anterior de la lengua, los dos tercios anteriores, para lo que es lo dulce, lo salado, lo cítrico. También la función motora de las glándulas, excepto la parótida, y la región sensitiva de Ransing-Hahn, de la parte de lo que es el conducto auditivo externo y posición interna. Este sería lo que es el facial. El glosofaringio es mixto, tanto como el vago, con pocas funciones, independientemente a la hora de explorar, desde el punto de vista semiológico. Funciones tienen muchísimas y mucha inervación, pero no son tan llamativas a la hora de explorar desde el punto de vista semiológico. Basta con
hacer las pruebas de abrir la boca, decir ese fenómeno Bernet, hacer el reflejo nauseoso, loco cardíaco. Estos reflejos los vamos a dar en clase, no se preocupen por eso. Y ahí lo aprenderán. Pero verán que en los restos de los pares craneales se hacen muchas más pruebas, muchas más eh, como exploraciones como tal de esos pares craneales. Ahora bien, los pares craneales, estos son cosas generales para los pares craneales. Los pares craneales motores y la función motora de los mixtos tienen como igual lo sensitivo, pero bueno, en el motor se hace más llamativo uno real y uno aparente. Lógicamente, ese origen aparente está en lo que es la superficie encefálica. Estamos viendo el nervio que entra o sale de lo que es el tronco encefálico, pero todos ellos tienen esta inervación superior de lo que es las fibras piramidales. Estas fibras piramidales que realmente nacen en corteza cerebral, recordar la vía córtico-espinal, esa ustedes sí la han oído hablar, la que a veces no oyen mucho es la córtico vulvar o córtico nuclear, que es el que va a inervar realmente los pares craneales, No es la vía córtico espinal. La córtico espinal va hacia los músculos del cuello hacia abajo, pero lo que es cara y cuello, dígase esternocleidomastoideo, trapiezo, realmente es el córtico vulvar o córtico nuclear. Entonces, ese origen real va a ser, de ellas, van a ser los núcleos de esos pares craneales motores que están en el tronco encefálico. Ahora bien, yo les pongo esto aquí para que lo tengan, porque esto es como parecido al córtico espinal, pero con la salvedad propia de ella. Él se origina junto con el córtico espinal, está vivo córtico vulvar o córtico nuclear, en esas células piramidales, a la vez que se organizan esos alzones, ¿verdad? Esa prolongación, esos alzones van a pasar por la cápsula interna. Recordad que el córtico espinal pasa por los 2/3 anteriores de los brazos posteriores. En este pasa por la rodilla de la cápsula interna. Se va organizando de esa manera. Nunca llega a médula, él va hacia los núcleos de esos pares craneales, solamente. Algunas fibras se proyectan directamente sobre estos núcleos, quinto par, séptimo y duodécimo par. Ahora bien, la mayoría de ellos, antes de llegar, en este caso de estos pares, va directamente a esos núcleos, pero la mayoría de los otros primero hace contacto con los tractos como tal, o con la formación reticular, los núcleos reticulares, y forman estos tractos córticos retonucleares. Recordad que esto, la función que hace es mantener una retroalimentación de todas esas funciones. Logra ayudar mucho en las funciones motoras, depende de cada par craneal, ¿está claro? Y lo hace antes de alcanzar ese núcleo. Después sigue y lógicamente ese alzón que salió desde la corteza motora llega hacia lo que son los núcleos supracraneales. Y es muy importante esta última parte aquí. La mayoría de esos núcleos van a recibir fibras bilaterales. Por eso, cuando hay una hemorragia, cuando hay un problema cerebral, dígase, por ejemplo, una hemorragia derecha, una trombosis inferior derecho, las funciones de los otros pares craneales no se afectan, solamente se afecta el facial. Porque el facial es el único par craneal que en la porción que inerva, la porción inferior de la cara, dígase la nariz hacia abajo, solamente recibe contralateral. Entonces, al no tener información del mismo lado, entonces ahí sí viene lo que es la parálisis central. Esa parálisis central de facial que ustedes han oído. Entonces, estas generalidades de esa vía córtico-nuclear es importante que la conozcan porque tiene diferencias al córtico espinal. ¿Okay? Aunque su función es la misma. Pues estamos hablando de vías motoras. También es importante que conozcan que todos los pares craneales van a inervar el mismo lado del neuroeje. Todos, excepto uno. Solamente excepto uno, que sería el cuarto par. Incluso el cuarto par también tiene una diferencia con el resto de los pares craneales. Es el único que sale en su origen aparente, sale por detrás. El resto están por delante. Y el cuarto par es el único que está por detrás y se cruza. Hace un recorrido más largo que los demás. Sin embargo, el resto, si está ubicado a la derecha, inerva la porción derecha de la cara. Si está a la izquierda, igual va a inervar la porción izquierda de la cara, pero en el cuarto par no. Por lo tanto, una lesión en algo que tenga que ver con, lógicamente, ante el cruzamiento, va a ser contralateral. Lo que pasa es que
este par craneal solamente me enerva lo que son la musculatura extrínseca del ojo y lo único que me va a provocar es como tal estrabismo. El paciente pudiera tener, si tiene daño bilateral, el paciente tiene los ojos una mirada hacia la nariz, hacia el centro, y sería un estrabismo convergente. O a veces hay debilidad en este músculo y también da este tipo de estrabismo y simplemente lo que se hace es que se opera. Hay variantes para ese tipo de pacientes, generalmente en la edad infantil. Entonces, estas serían las generalidades propias, ¿verdad?, de los pares craneales que yo necesito que se lo sepan ya para mañana, ya poder arrancar con el primer par y no estar quién es el primer par, cómo se llama, qué función ni nada que se parezca. Entonces sería la idea de lo que yo quiero en el día de hoy solamente. Esto yo lo doy en conjunto con la clase normal, ya aquí empezaríamos con el primer par craneal, pero no, mañana ya aprovechamos y ya empiezo con lo que es el primer par craneal, directo a explorarlo hasta el sexto par, que sería la clase de mañana. Más o menos con esta clase se lleven una panorámica, más o menos de los pares craneales, porque no sé perfectamente que les digo ahora que me escriban los 12 pares craneales las funciones y malamente me escriben 6 o 7. Ojalá se lo sepan, ojalá yo esté equivocado, pero sé que no es así. Curso tras curso siempre vienen con cierta debilidad en los pares craneales. No sé si es porque de los últimos temas que se dan, la variante que sea, lo real es que no lo domino. Bien, entonces es importante, muy importante que los exploren. Que sepan lo que están explorando, porque si no saben esta parte va a ser muy difícil eh, eh, ver qué voy a explorar desde el punto de vista semiológico. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo quieren que les repita? ¿Alguna duda? Bueno, con esta clase ustedes pudieran volverla a ver, estudiar, sería idóneo hacer una lectura, origen aparente, origen real, más o menos las vías de cada ello. Entonces, más o menos ya cuando mañana yo les dé cómo examinarlo, les será mucho, pero mucho más fácil. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna pregunta, chicos, ha sido un gusto tenerlos. Nos vemos mañana a las 9, mañana sí a las 9, para ya comenzar realmente con el examen físico de los primeros 6 pares craneales. ¿Ok? Que tengan bonita mañana y estudiar que ya comenzamos.